¿Ok? Muy bien, cambiamos de tema y vamos ahora al trauma. ¿Cómo se define politraumatismo? Politraumatismo se define como dos o más lesiones en un mismo accidente, ¿no? Que pongan en riesgo la vida. Que al menos una de esas dos lesiones o más pongan en riesgo la vida de la persona. Esa es la definición. Dos o más lesiones ocasionadas en un mismo accidente, que al menos una de ellas se pueda poner en riesgo la vida de la persona. ¿Cómo está la inmunidad en politraumatizados? Disminuida. De hecho, un politraumatizado se le considera de alguna manera inmunosuprimido. Bien. La evaluación primaria del politraumatizado, cuando se encuentra un politraumatizado, ¿cuál es la secuencia de, de atención? El famoso ABCDE. El A, que tiene que ver con manejo de la vía aérea. No solo la vía aérea, sino asegurar el cuello, asegurar la columna cervical. Asegurar la columna cervical. El B tiene que ver con asegurar una buena, amplexación del tórax. ¿Ok? Respiratorio, inspeccionar adecuadamente el tórax, que haya una buena amplexación, ¿no? Simétrica y demás. El C tiene que ver con la circulación. Asegurar un buen patrón de circulación. ¿Ok? Estamos hablando acá del pulso. Estamos hablando del pulso, del llenado capilar, etcétera. Incluso el trastorno del estado de conciencia, que de alguna manera indirectamente también ve el estado circulatorio. Luego el D tiene que ver con el déficit o disfunción neurológica. Aquí valoran el Glasgow y valoran las pupilas. Y la E tiene que ver con el examen físico general. Bien, entonces vía aérea, siempre lo primero con la columna cervical. Listo, este es el ABCDE de la evaluación primaria de la atención inicial del politraumatizado. Y lo voy a resaltar porque es una de las... Lo voy a resaltar porque es una ay, de las preguntas más comunes del examen. ¿Ok? Las radiografías a solicitar siempre en un paciente politraumatizado tienen que ver con radiografía de la columna cervical, del tórax, específicamente la parrilla costal o tórax, a veces se le menciona, y la radiografía de pelvis. Son las tres radiografías que como mínimo debería tener: de pelvis, del cuellito, de la columna cervical y del tórax de la parrilla costal. ¿Está bien? Listo. El órgano más lesionado en el trauma abierto. En el trauma abierto, el que más se lesiona es el intestino delgado. Y en el cerrado es el vaso. Esos son los primeritos. Y en segundo lugar, solo para tenerlo, en el trauma abierto es el hígado. Y en el trauma cerrado también es el hígado. ¿Ok? Son los segundos lugares en ambos. Primero, intestino delgado en abiertos, cuchillo bala, y vaso en el trauma cerrado. En general, la indicación quirúrgica en trauma abdominal es en casos de, o sea, ¿por qué se opera? ¿Por qué se opera el... ¿Por qué se opera normalmente el trauma abdominal? Es en casos de eh, la indicación quirúrgica en trauma abdominal en casos de perforación, peritonismo y signos, perforación, peritonismo y signos de inestabilidad hemodinámica. ¿Ok? Perforación, peritonismo e inestabilidad hemodinámica. En cambio, se observa cuando no hay perforación, cuando no hay peritonitis, cuando el paciente está estable. Bien, listo. Ya está.
El estudio de elección en pacientes hemodinámicamente estables es el estudio cuando el paciente está hemodinámicamente estable, los estudios más importantes a realizar, y si está estable, viene a ser la tomografía. Y en pacientes inestables, o sea, en los cuales hay sangrado activo, probablemente preferimos hacer ecografías, específicamente el famoso FAST, o en todo caso lavado peritoneal diagnóstico. Hoy en día la ecografía, el FAST, es mucho más rápido, más accesible, más gente entrenada y más rápido, por lo tanto se hace más cuando el paciente está inestable. ¿Okay? Hay algo acá. Esta es precisamente una tomografía que viene a ser el estudio más específico, que como ven ya les detecta específicamente qué órgano está lesionado y con qué severidad. El problema es que la tomografía, como consume tiempo, recursos, es menos accesible, entonces se indica principalmente en pacientes estables. En cambio, estudios como el ultrasonido, ecografía o en todo caso el FAST, que es como más se le conoce en el trauma, que es una ecografía rápida, muy focalizada, y el lavado peritoneal diagnóstico son estudios que en ambos casos se prioriza en pacientes hemodinámicamente inestables por la rapidez, porque es más accesible y más rápido que una tomografía. ¿Ok? Entonces, el lavado peritoneal es la colocación de un catéter en la cavidad peritoneal y se aspira el contenido y eventualmente se puede introducir líquido, lavar, enjuagarlo, aspirar y mandarlo al laboratorio. Los criterios de positividad para un lavado peritoneal diagnóstico suelen ser que hayan aspirado más de 10 mililitros de sangre o que en el estudio del líquido aspirado les hayan informado que hay más de 100.000 glóbulos rojos y o más de 500 glóbulos blancos, leucocitos, ¿no es cierto? Listo. Eso es los criterios de positividad. Muy bien. Ahora, además de presencia de amilasa en gran cantidad, amilasa más de 175 unidades internacionales, presencia de gérmenes en el aspirado, presencia de bilis, etc. El FAST ya también explora con ecografía 4 focos, el foco pericárdico, el foco perihepático, el foco periesplénico y el foco pélvico. Son 4 lugares en los cuales básicamente lo que estamos buscando, ¿qué cosa es? Líquido libre. Aquí tenemos, por ejemplo, el espacio entre el vaso y el diafragma y ahí está, sangre. El contenido líquido que muy probablemente sea sangre. Probablemente, tampoco es que sea seguro, ¿no? Entonces, estos son los estudios más rápidos que se realizan en pacientes inestables, en cambio la tomografía en pacientes estables. Con más frecuencia, otra indicación muy importante de la tomografía, no olviden que es en estudios de lesiones de retroperitoneo. En general, el retroperitoneo tiende a ser más estudiado con tomografía. Listo. Criterios de positividad del lavado peritoneal, ya lo pusimos acá. Lo voy a volver a escribir por si a algunos se les pasó. Más de 10 mililitros de sangre aspirada, más de 100.000 glóbulos rojos en el estudio, más de 500 glóbulos blancos, ¿no es cierto? Presencia de amilasa, les dije más de 175 unidades internacionales, bilis positiva, bacterias positivas, etc. Son los principales. Muy bien, en trauma abierto por arma de fuego, a ver, acuérdense acá de las lesiones por trauma abierto. Puede ser por arma blanca o puede ser por arma de fuego. Puede ser por un cuchillo o puede ser por una bala. Bien, listo. En casos de trauma por trauma abierto, si es arma blanca, hay que ver, ¿el paciente se encuentra estable o hemodinámicamente inestable? Lo primero que tenemos que ver, los acuchillados por arma blanca que están inestables, no olviden que la inestabilidad es un criterio quirúrgico, van de frente a cirugía. Pero si está estable, hay que observar al paciente, pero no solo observarlo. Si ha sido acuchillado y está hemodinámicamente estable, por lo tanto hay que explorar la herida. Exploración de la herida, exploración del
de la lesión para ver qué tan penetrante es. Si la lesión es penetrante, se realiza una laparotomía, pero si es no penetrante, debe pasar a observación porque no hay signos de perforación, ¿no es cierto? Les resalto la parte más importante, exploración de, perdón, acá, en casos de paciente hemodinámicamente estable, acuchillado estable, tiene que explorarse la herida. En el caso de los baleados, ya también por arma de fuego, la mayoría de los baleados tienden a ir a la laparotomía, salvo algunos que que garanticen que no hay perforación de la cavidad abdominal o el retroperitoneo y que se encuentre hemodinámicamente estable. Usualmente las incidencias tangenciales, es decir, una bala que pasó por la tangente, ¿no? Que no perforó y que evidentemente se encuentre hemodinámicamente inestable. ¿Ok? ¿Listo? Ya está. Esto con el algoritmo de manejo del trauma abierto. El trauma abierto, entonces, en el trauma abierto por arma de fuego, la indicación es principalmente, ¿qué cosa? Trauma abierto por arma de fuego es principalmente laparotomía. En el caso de los baleados, arma de fuego. Se observa si es que el paciente tiene alguna de estas condiciones. ¿Cuál era? Aquí lo puse, ¿ah? Se observa si está no perforado y está hemodinámicamente estable y no está perforado. En cambio, cuando es por cuchillo, por arma blanca, lo más importante, ¿qué cosa es? Evaluar la estabilidad o inestabilidad del paciente. Si está inestable, un acuchillado inestable, tiene que pasar a la laparotomía. Pero si está estable, el acuchillado está con buena presión, buena frecuencia cardíaca, hay que explorar la herida. Eso es clave, ¿eh? Es una de las preguntas más comunes que se hacen. Bien. Y si el trauma por arma blanca está inestable, se opera. Y si está estable, se explora la herida. Si al explorar la herida es penetrante, ha perforado, obviamente hay que operarlo. Pero si es no penetrante, puede pasar a observación. O sea, es lo mismo que hemos puesto acá en el cuadrito, ¿no? Así que ya está hecho. Ahora, vamos a trauma cerrado. En trauma cerrado, ¿qué es lo más importante de evaluar? El estado hemodinámico, el grado de estabilidad del paciente. Trauma cerrado, estamos hablando de accidentes de tránsito frecuentemente. Entonces, el trauma cerrado, como ven acá, el algoritmo de manejo del trauma cerrado, que es muy común en accidentes de tránsito y que lesiona en primer lugar, ¿se acuerdan? Vaso y en segundo lugar lesiona hígado. Hay que valorar primero el grado de estabilidad. El grado de estabilidad hemodinámica. Si el paciente está estable, pasa a observación. Y en caso de dudas diagnósticas de cierta sintomatología, podrían hacer una tomografía. ¿Y por qué tomografía? Porque la tomografía se puede hacer en pacientes hemodinámicamente estables, ¿no es cierto? Pero si está hemodinámicamente inestable, el que ha sufrido un accidente de tránsito, hay que reponer volumen. Es lo primero que tenemos que hacer en un chofer que se ha ido y está sangrando por ahí y está inestable. Tenemos que reponer volumen. Si hay buena respuesta a la reposición, logran estabilizarlo, hay que confirmar la lesión, ya sea con un FAST o con un lavado peritoneal diagnóstico. En ambos casos, si es que sale positivo, pues tienen que operarlo. ¿Ok? Listo. Entonces, en un inestable se repone el volumen y luego se confirma la lesión de preferencia con un FAST, que es lo más rápido y menos invasivo para el paciente. ¿Ya? Pero si no hay respuesta, a la reposición de volumen, quiere decir, tienen que interpretar que el sangrado que está teniendo es muy masivo. Por lo tanto, si está inestable y no responde a volumen, tienen que realizar una laparotomía exploradora. ¿Ok? Listo. Entonces, en trauma cerrado, lo más importante es evaluar el grado de estabilidad.
Si el trauma cerrado está estable, la conducta es observación, ¿no es cierto? ¿Y qué estudio podíamos realizar en los estables? Tomografía. Pero si está inestable, la conducta es reposición de volumen, la conducta inicial. Y el estudio que van a realizar usualmente es de preferencia un FAST o en su defecto un lavado peritoneal diagnóstico. Si el paciente está con trastorno del sensorio y shock, y vamos a completar, no responde a fluidos, obviamente si está en shock es porque no responde a fluidos, ¿no? El manejo es laparotomía, tiene que operarse. Muy bien. Si el lavado peritoneal diagnóstico y el FAS salen negativos, deben sospechar lesión de qué. A ver, les explico dónde está esto. Esto está acá. El paciente vino hemodinámicamente inestable. Le reponen volumen. Le reponen volumen. Y le hacen sus estudios para confirmar que hay una lesión. Si sale positivo, bacán. Confirman que hay una lesión y lo operan. Pero si saliera negativo, tenemos que sospechar de lesión de qué cosa? De fémur. ¿Ok? Lesión de fémur. ¿Por qué? Porque es lo que genera gran inestabilidad. Muy bien, listo. Entonces, si el lavado peritoneal diagnóstico y el FAS salen negativos en una persona inestable, ¿de dónde viene esa inestabilidad? Lo más probable que haya una lesión de fémur. Disculpen, antes que pensar en fémur, acá acabo de cometer un lapsus. Se puede pensar en fémur, pero hay algo antes que tienen que pensar, antes de fémur. Voy a alargarlo un poquito fémur. Retroperitoneo. Si sale negativo, tenemos que pensar en lesión de retroperitoneo, y si ya sale negativo con una tomografía la lesión del retroperitoneo, tenemos que pensar en lesión de fémur. Ahí está. Sorry, ahí faltó algo. ¿Por qué? Porque ni la ecografía ni el lavado peritoneal pueden explorar bien el retroperitoneo. Por eso, cuando sale negativo, tenemos que sospechar que hay una lesión. ¿Y cuál es el mejor estudio que se hace en retroperitoneo? Acá lo vimos. Una tomografía. Y si ya con la tomografía demuestran que el retroperitoneo está intacto, entonces ahí recién el problema puede que esté en el fémur. Pero eso ya son extremos en situaciones en las cuales ya nuestros estudios están saliendo negativos. ¿Ok? Bien. Entonces, si el lavado peritoneal o FAS sale negativo, se debe sospechar de lesión de retroperitoneo. Y en este caso se debe pedir una tomografía. Y si ya la tomografía sale negativa, ahí sí sospechan de lesión de fémur, fractura de fémur, que debe haber lesionado la arteria femoral, que es la que les puede llevar a una inestabilidad tan importante como esa. ¿Ok? Bien. Equimosis periumbilical. Cuando en trauma se forma una equimosis alrededor del ombligo, eso corresponde al signo de Cullen. ¿Y qué significa? Significa un hemoperitoneo. Y si es en flancos, es el signo de Gray-Turner. ¿Qué cosa significa? Hematoma en retroperitoneo. Cullen. Ahora, Cullen también puede aparecer en retroperitoneo, pero es un poquito más común, hemoperitoneo. Y flancos, Gray-Turner significa retroperitoneo con un poquito más de frecuencia. ¿Ok? El dolor en el hipocondrio izquierdo, en el contexto de un trauma, duele el hipocondrio izquierdo y el dolor se refleja, se irradia hacia la axila o hacia el hombro izquierdo, es el signo de Kerr, que traduce ¿qué cosa? Lesión de vaso, lesión esplénica. Muy bien. Los hematomas retroperitoneales de la zona 1. En retroperitoneo, la zona 1 es la zona central. ¿Y quién está en la zona central? En la zona central tienen al páncreas, tienen a la vena cava inferior, tienen al duodeno, etc. Todo lo que está al centro. Cuando hay hematomas, lesiones en el retroperitoneo en la zona 1, la conducta generalmente es quirúrgica. Pero cuando son de la zona 2, o sea, de las zonas laterales, los órganos acá afectados son los riñones, las zonas renales. Y la conducta es principalmente observación.
Entonces, al centro se opera y a los costaditos se observa. Y la zona 3 ya es la zona inferior, la zona que está abajo en el retroperitoneo, y eso corresponde a ahí encuentran a los vasos ilíacos, porque ya están abajo, ¿no? Y la conducta suele ser también observación. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el que se opera de las tres zonas? La zona central, la zona 1, donde está el páncreas. El estudio de elección para diagnosticar esos hematomas retroperitoneales que les he dicho. En retroperitoneo siempre es tomografía. En trauma, la triada letal está conformada por ¿qué? La triada letal está conformada por inestabilidad hemodinámica, trastorno de coagulopatía, shock, inestabilidad hemodinámica, coagulopatía, hipotermia, shock, hipotermia y trastorno de coagulación, corresponde a la triada letal. ¿Y qué significa que el paciente está en este estado? Que no se le puede hacer, no está en condiciones de hacer reparaciones, por más severo que sea el trauma. Lo único que pueden hacer es control de daños. Y el control de daños, la primera etapa, tiene como objetivo, ¿qué cosa? En control de daños, la primera etapa tiene por objetivo controlar el sangrado y controlar la posibilidad de contaminación. Sangrado y contaminación. Eso es control de daños. Y es un procedimiento muy rápido en el cual tienen que tratar simplemente que no sangre y que no se contamine más de lo que probablemente ya esté, para que el paciente pase lo más pronto a una unidad de cuidados críticos, de cuidados intensivos. Dentro de las medidas de control de daños tenemos, por ejemplo, al taponamiento hepático, al packing hepático, tenemos a la colocación de bolsas de Bogotá, a la colocación de silos, a las exclusiones intestinales, incluso la maniobra de Pringle también forma parte de, porque trata justamente de controlar el sangrado. ¿Ok? Entonces, eso es la primera etapa. La primera etapa tiene por objetivo eso, controlar sangrado y controlar contaminación. La segunda etapa es que el paciente esté en unidades críticas, en una unidad de cuidados críticos, en una UCI. Y la tercera etapa ya viene la cirugía de reparación. Entonces, al inicio, control de daños, control de sangrado, control de la contaminación, paciente en UCI por un tiempo aproximado de 1 a 7 días en promedio, ¿no? Porque va a depender también de la evolución del paciente, y luego recién, cuando está en mejor estado, pasa a una cirugía ya de reparación, donde van a hacer las respectivas resecciones y anastomosis, reparaciones, rafías y demás que les correspondan. ¿Ok? Muy bien. Vamos al trauma de vía urinaria. El trauma renal tiene como causa principalmente accidentes de tránsito que genera fracturas costales, a veces de las zonas posteriores. La clínica característica es la hematuria. Y el estudio para confirmar un trauma renal es una tomografía, o como hablan con más especificidad, un UroTEM. ¿Ok? O en todo caso una tomografía, porque estamos en una zona retroperitoneal, pues, ¿no? El manejo de urgencia del trauma renal, el manejo de urgencia, más que seguramente va a ser la reparación, la exploración del retroperitoneo, ¿no? Aquí no es que se suele hacer un procedimiento urgente. Aquí, si es que está confirmado, va a tener que hacerse una laparotomía, pero depende del grado de severidad. ¿Y quiénes van a la laparotomía? Usualmente grado 5 o el grado 4 que esté generando inestabilidad hemodinámica. ¿Ok? El grado 1, 2, 3, que son más leves, no siempre pasan a reparación por laparotomía. A veces quedan en observación, manejo expectante. Bien, el trauma ureteral, ¿por qué se lesionan uréteres con más frecuencia? Suelen ser por iatrogenias. Están operando, están haciendo una histerectomía de repente y ahí pues se confunden con un ligamento, con un vaso y se lesiona el uréter. Lesiones iatrogénicas. La clínica característica del trauma ureteral suele ser la microhematuria. Y el estudio que se suele hacer para confirmar suele ser una urografía, pero de tipo excretora. ¿Ok? De tipo excretora. Muy bien, el trauma ureteral
tiene como manejo de urgencia la nefrostomía. Y el tratamiento ya va a ser ya la reparación, ¿no es cierto? La reparación, la anastomosis, la restitución del tránsito ureteral. Mira, acá hay una pequeña imagen. Entonces, hemos visto riñón y uréter. Las lesiones de riñón usualmente están ocasionadas por accidentes de tránsito, genera hematuria, estoy repitiendo lo que les he dicho, y debe estudiarse con tomografía. En cambio, las lesiones de uréter usualmente son por iatrogenias, generan microhematuria, debe hacerse una urografía excretora, o sea, para ver cómo el contraste sale al intentar orinar, ¿no es cierto? Al eliminar la orina por ahí. Y de preferencia, esto es lo que tal vez no lo han comprendido bien, el manejo debe ser la nefrostomía, antes de intentar reparar, ¿no? ¿Qué significa nefrostomía? Ostomizar el riñón. Es decir, arriba ponemos un catéter que, bueno, fenestrado, ¿no? Con sus huequitos, por donde va a salir la orina hacia el exterior. Están ostomizando la vía urinaria, por eso se llama nefrostomía. Luego, cuando ya vamos a la zona vesical, no olviden que el trauma de vejiga, voy a usar esta imagen, tiene una porción intraperitoneal y una porción extraperitoneal. ¿Okay? Puede ser intra, toda esta parte de acá, que está en contacto con el peritoneo, con las vísceras abdominales por encima, y una extra, que está todo por fuera del peritoneo. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a las otras imágenes. El trauma vesical. El trauma vesical. ¿Por qué se caracteriza el trauma vesical? La clínica característica es la hematuria, pero suele ser una hematuria macroscópica, una macrohematuria. El estudio de elección para confirmar debe ser una cistografía, pero no excretora, debe ser una cistografía retrógrada. O sea, ponen una sonda por la uretra, acá está, por ejemplo, tengo una acá, y por esta sondita pasan contraste y van a ver cómo el contraste en la zona que se haya lesionado, por ejemplo acá, van a ver cómo libera contraste. Están haciendo lo de retro por la uretra, por eso se llama retrógrada. Cistografía retrógrada. Bien. Una cistografía retrógrada. Cuando hay un trauma de vejiga, el manejo de urgencia, lo más pronto que se debe hacer, lo que se debe hacer pronto es la colocación de una sonda Foley. Una sonda Foley. Para evacuar la orina. ¿Ok? Ahora, ese es el manejo inicial. ¿Cómo continúa el tratamiento? Si la lesión es intraperitoneal, o sea, esta de acá, la que está en esa zona, sí debe ser quirúrgico, independientemente del tamaño. En cambio, cuando es extraperitoneal, o sea, de estas zonas externas, va a depender un poco del tamaño. Si es menor de 2 centímetros, solamente con su sonda Foley basta porque solito se va a ir cerrando espontáneamente. Pero cuando es mayor o igual a 2 centímetros, el tratamiento sí debe ser quirúrgico. Entonces, en extraperitoneales van a tener todavía la opción de elegir según el tamaño de la lesión. Pero en las intraperitoneales sí generalmente debe ser de conducta quirúrgica por la ubicación que tiene, ¿no? Como manejo inicial, siempre de su sonda Foley. Vamos al trauma de uretra. Trauma uretral. La causa más frecuente de trauma uretral va a depender un poquito de la localización, porque existen traumas de uretra anterior y traumas de uretra posterior. Por ejemplo, acá les muestro. Esta es la uretra posterior, la que incluye la uretra vesical, la uretra prostática y parte de la uretra vulvar. Pero la uretra anterior ya está hablando ya de la uretra que puede llegar incluso a la zona peneana. Generalmente la uretra posterior, que es la más comúnmente lesionada, se lesiona por fracturas del pubis. Entonces hablemos de esa. ¿Ok? Entonces, la causa más frecuente del trauma uretral, estamos hablando de uretra posterior, suelen ser los accidentes de tránsito, entre paréntesis, fractura del pubis, que también puede lesionar vejiga. El trauma uretral, clínica en uretra posterior, es la misma que el de la uretra anterior. Uretrorragia, o sea, uretrorragia o meatorragia, que es sangrado al rojo vivo, gotas de sangre por la uretra, igual en la anterior, uretrorragia.
Y en ambos casos, globo vesical, imposibilidad para miccionar. Globo vesical o imposibilidad para miccionar, que viene a ser lo mismo, ¿no? Con sangrado. Y eso, si hay antecedente de una fractura de pubis, por ejemplo, hay que sospechar siempre un trauma de uretra. El estudio debe ser la uretrografía retrógrada. O sea, colocan sondita Foley por el penecito, o en el caso del varón, ¿no? Solo una partecita para que por ahí inyecten su contraste y les va a pintar la uretra. Igualito en uretra anterior. En general, uretrografía retrógrada. ¿Ok? El manejo de urgencia en el trauma uretral viene a ser la talla vesical, que es más o menos lo que están viendo acá. Ahí está. Acá tenemos lesiones, la talla vesical es cuando es la misma sonda Foley, pero que no entra por la uretra, sino directo por la vejiga, ¿no? Esta es la talla vesical y el procedimiento de urgencia que se realiza cuando tienen lesiones de uretra, para desfuncionalizar la uretra, pues, ¿no? Este es el signo de alas de mariposa, que es muy característico en lesiones de uretra, sobre todo cuando es de uretra anterior, cuando se caen sobre el periné. Y esta es la famosa uretrografía. Ponen una sondita, pasan contraste y ven cómo el contraste se sale. No pinta la uretra derechita, sino sale. Debe haber una zona lesionada. ¿Ok? Listo. Entonces la medida que tienen que hacer en trauma de lesiones de uretra es tallar la vejiga, talla vesical. Lo que está contraindicado es esto, colocar una sonda Foley, porque si hay una zona de lesión y ustedes colocan la sonda Foley, lo van a terminar por malograr. ¿Ok? Contraindicado la colocación de sonda Foley. Listo, entonces acá se contraindica la sonda Foley uretral, voy a poner. ¿Ok? Muy bien, vamos ahora a los infartos al abdomen agudo isquémico. El trauma